no todos los días, pero está la cosa muy mala, hijo mío. Pero bueno, vamos tirando con el pellejo. ¿Y por cuáles fruterías son las que tú repartes de aquí del pueblo? Bueno, por todas las tiendas que hay, más o menos. Vale, y es género de calidad. Género de calidad suprema. ¿Qué es lo que más está trayendo ahora Ahora lo que más se vende son las naranjas y las mandarinas y los peros. ¿Y de qué origen son? ¿De dónde vienen? De por ahí, de Brenes y toda esa parte de por ahí abajo. De la campiña. Pues cuando pueda escuchar el programa y ya me va diciendo también, ya se te cuento otro día y me cuenta, ¿vale? Muy bien, muy agradecido. Gracias, que me pronto. Hasta luego. Qué buena gente de Paco, porque los fruteros también tienen voz. Muchas gracias por atenderme. Un abrazo, Paco. Seguimos nuestro paseo como de costumbre, llegando a la plazuela. Estaba allí alguien que como siempre está con sus bromas y su buen humor. Lo bueno abunda. Otro Marín, Manuel Marín. Vamos a por él. Hola, buenos días, estamos aquí con Manuel Marín, que quiere mandar un saludo al programa que hacemos por internet, por YouTube. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Estoy en Casalla de la Sierra, en mi pueblo, que es el mejor que hay. ¿Quieres mandar un saludo a quién? A mis tres hijos, a mi Roberto, a mi Manuel y a mi Ángel. Muy bien. ¿No has escuchado el programa? No. Pues pregúntale a tu hijo Manuel que si lo ha escuchado, ¿vale? Y saluda a la gente que te escucha. Saluda. A toda la gente de mi pueblo, a Pinelo, a unos pocos, a Saturno, a toda esta gente. No, vale, ya, pues muchas gracias por tenerme. Hasta luego. Porque los jubilados también tienen voz. Con Manuel fue algo muy simpático, como si de un niño de 8 años se tratase. Retrocedió para atrás, con una sonrisa como la ilusión de un niño que ha hecho radio. Son de las cosas que me llenan de alegría, ver caras así. Muchas gracias, Manuel. Retrocedió para avisar a su amigo de que lo saludó por radio. ¿Cómo no? A la caída de la noche, el amigo Miguel Cani, acompañado de Antonio Maguillo, hizo su aparición, donde Antonio, que en el grupo El Rincón del Arte está siempre al pie del cañón, vino a saludar, a compartir una risa, a mandar su brico del día y recoger su pulsera. Y quedó así. Vamos a por él. Hola a todos, tenemos aquí, ha venido un nuevo suscriptor y un fan que está muy comprometido con nosotros, que está aquí al pie del cañón, que es Antonio Santos. Antonio, buenas noches, ¿qué te parece a ti? Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias. ¿Cómo te parece a ti el programa que estamos haciendo? Yo veo bien, entretenido, con la gente muy animada. Y es así, poco a poco y para adelante. Muy bien. ¿Y qué es lo que tienes para contarnos hoy aquí? Os voy a dar un briconsejo mío. Briconsejo, cejo. Hoy, martes 13. Ni te cases ni te embarques. El arte no se hace, se nace. Fin. Muy bien, vamos a parar con una pausa. Bueno, Antonio, ¿y tú no quieres saludar a alguien más? ¿A alguien? Saludar a mi empresa, Marillo Barco, y a mi amigo, y que esto siga para adelante y que poco a poco vayamos tirando. Gracias. Muchas gracias a ti. Y ya después te vas a llevar la pulsera mágica también. Gracias. Pulserita casada. Muchas gracias por venir, Antonio. Espero que sigas viendo y nos mandes más noticias, más cosas, y que estés ahí al pie del cañón como lo estás haciendo.
quieres dejar de fumar o adelgazar, tienes problemas de estrés o ansiedad, tenemos un buen plan para mejorar tu calidad de vida. Te esperamos aquí en el Llanillo Estéreo. Para nosotros la mejor forma de colaborar con el programa es viniendo aquí a dejar de fumar. Vamos a ir con más cositas. Recordamos, por si no lo dije, actuación especial el día 17 de noviembre en Restaurante Casakini. Grupo La Cosa Tiene Guasa a partir de las 5 de la tarde. Migas a partir de las 2 del mediodía. Te invitan a comer migas y pasar un rato genial. Saludos a Álvaro Carmona, seguidor nuestro. Desde aquí queremos saludar también de nuevo a Antonio Parrón, que pasando por su casa nos mandó el saludo que lo retransmitiremos el próximo viernes. También queremos agradecerle el regalo de su libro Piedras Muertas, que lo comentaré también más extenso el próximo viernes. También decir que cualquier regalo, cualquier cosa que se recibe, bienvenida sea. Y si podemos publicitar de esa forma también, pues podemos hacer una colaboración recíproca. Vamos ahora con los saludos. Tenemos aquí saludos a Maya La Serma, Construcciones Maya La Serma, al amigo Maya, a Rafa Costa y David Garrucho. Muchas gracias, David, también, especialmente porque nos sigue y le gusta mucho el programa. Saludos a Antonio Ortega, que trabaja en la confitería Ortiz, que es hermano del Cani. Saludos a la gente de Ágora Café Bar, a Javier y Marco, y también a los dos hermanos de Marco, David y Daniel. ¿Qué más cosas? Saludos a Álvaro Medina. Saludos a Ángeles, que dice que le gusta este programa. Muchas gracias por seguirnos. También saludos. Están todos ya. Vamos con más cosas. Aunque todavía queda, está también la noticia de la quinta maratón BTT Sierra Morena de Sevilla. Gran Premio. Organiza Diputación de Sevilla. Abierta la inscripción es gratuita para esta maratón BTT, que se celebrará en Casalla de la Sierra el 22 de diciembre. Tendrá dos recorridos, uno largo de 77 kilómetros y otro corto de 59,7. Muy bien. Vamos con los anuncios. Tenemos aquí el anuncio del coche de Rubén Espino, Seat Ibiza 1,2, año 2006, 100.000 kilómetros, color negro, 3 puertas, muy cuidado. También tiene un Peugeot Partner 1900 de 80 caballos, blanca, muy cuidada, 225.000 kilómetros. Razón a Rubén Espino. También para sus mejores fotografías, bodas, bautizos y comuniones, está su hermano Rafael Espino, que pueden contactar a través de las redes sociales, lo pueden buscar también. Y ahora vamos a poner algo de música del amigo Elar Gutiérrez desde Bolivia, que le pedí permiso para ponerla.
decir que se han regalado unas 8 pulseras a la gente que han venido aquí, a los suscriptores, nuestros seguidores. Y cuando lleguemos a los 100 suscriptores, soltaremos una camiseta para dar un poco de alegría a esto. Así que anímense, vamos, todos unidos por la radio. Muchas gracias por seguirnos. Y vamos a seguir. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta lo que les contamos, porque estas cosas no las suele contar la mayoría de la gente. Me gustaría ahora que recuerden, si lo escucharon, el primero y segundo programa que hicimos, donde les hablaba de una semilla que estábamos sembrando y que de ustedes dependía que esto germinara. Pues bien, ya están viendo los excelentes resultados que estáis consiguiendo. 150 visitas en un solo día fue el último programa del lunes, después de unos 15 días que empezamos a trabajar en nuestro propósito, en nuestra misión de la vida, ayudar a los demás a través de este medio, por el cual sentimos una profunda vocación. A los comercios y a todos les digo, ahora deben olvidar todos los prejuicios. Recuerden cuando eran niños. Saquen lo mejor de ustedes mismos y ofrézcanlo a los demás. Su esencia como persona. Este es el medio adecuado. Les pongo el micrófono. Él no entiende si somos feos, guapos, altos, bajos, ricos ni pobres. Porque detrás, al otro lado del micro, hay un corazón que siente, que recibe lo mejor de ti en toda su grandeza. Por eso digo que todos unidos podemos llevar a este pueblo a un nivel más elevado. Lo vamos a conseguir. Si para hablar aquí, si consigues eliminar la negatividad y los prejuicios, la gente de fuera van a ver, sentir y escuchar lo grande que eres. Y este pueblo se llenará. Tengo la gran suerte de haber encontrado lo que estaba buscando desde hace más de 10 años, que no es poco. Sintonizar con ustedes. Tenemos que ir todos a una. Os animo a que se unan a hacer radio, a confiar y creer ustedes como comerciantes en nosotros para proyectar hacia afuera lo que hay aquí. El crecimiento de YouTube es exponencial, es decir, lo más difícil es conseguir los primeros 1000 seguidores, después ya va todo sobre ruedas. Muchas gracias a todos. De ahí viene la expresión, vamos todos en el mismo barco. Aquí no hay más, pero sí creo que entre todos estamos creando un gran proyecto. Todo está fluyendo muy bien. Por muy mayores que sean, ese niño reside en todos ustedes. Después de esos mil seguidores, va a crecer todo más rápido. Gracias a todos ustedes que están ahí. Bueno, si quieren escuchar más música de Lar Gutiérrez, solamente lo escriben en YouTube y les sale. Es muy bueno y se pueden suscribir a su canal también. Por último, vamos con las frases. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad.
Albert Einstein. Esta ya seguro que sonará. A veces no te das cuenta de tus propias fortalezas hasta que te encaras con tu mayor debilidad. Susan Gall. Conocernos a nosotros mismos es importante para exprimir todo nuestro potencial. El significado de la frase. Solo aquellos que se arriesgan yendo lejos pueden encontrar lo lejos que pueden llegar. Un regalo a la constancia y perseverancia. Otra, no hay algo así como valentía, solo grados de miedo. John Weinreich. Porque con la ausencia de miedo no aparece la valentía. Un barco está seguro en el puerto, pero para eso no están los barcos. Que un lugar no dé seguridad no significa que sea el adecuado. Nunca digas nunca, porque los límites, al igual que los miedos, son a menudo solo una ilusión. Michael Jordan. Debemos estar abiertos a los planes que se presentan. Muy bien, vamos ya. Recuerden que se está celebrando en estos momentos el acto segundo día de la dehesa en el Centro del Aguardiente, organizado por Marta Cornello. Y para finalizar, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias al gran equipo que tenemos, que están todos ahí. El Rincón del Arte, todos unidos haciendo fuerza, llegaremos lejos. Sin olvidarme de todos los que están compartiendo estos programas, como David Sánchez, Marcos y Javier. También a las 15 personas que les mando los correos electrónicos, les mando el link de YouTube. A todos los amigos de Facebook que nos siguen, a la gente nueva que me ha agregado, a todos los que nos han visitado, a todos los que han puesto su voz. Muchas gracias por las buenas vibraciones y la inyección de energía y positividad que nos dan. En estos momentos, todo esto demuestra que la visión y los sueños que tuvimos un día, de alguna forma, con el apoyo de todos, se está haciendo realidad. Dijo Jim Rohn, un exitoso motivador y conferencista, que si ayudas a mucha gente a conseguir sus sueños y metas, ellos te llevarán a conseguir los tuyos también. De alguna forma, así es como podemos ayudar, poniendo el corazón en este proyecto, dando lo mejor de nosotros y haciendo sonreír a los demás en la forma que podemos. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo programa.